Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a esperar un par de minutos para que todo el mundo ingrese al aula virtual para comenzar, para iniciar la clase ahora que está sumamente interesante porque vamos a hablar de mecanismos de la fractura. En un par de minutos voy a presentar un video para determinar cuáles son las lesiones de alta energía y cuáles las lesiones de baja energía. Nos vemos en un par de minutos. Ya, entonces, yo creo que podemos comenzar. Gracias. Yo les voy a estar viendo en el chat cualquier pregunta. Igualmente los puedo escuchar, si puede interrumpir, o tiene el micrófono, si pueden, está apto para ustedes. O al final también puede haber preguntas. Entonces, vamos a comenzar viendo un video que pareció bien interesante, que este video lo saqué, por supuesto, de internet. Vamos a ver El esto. golpe. Y tenemos un voluntario para recibir un golpe en los abdominales, propinado por su maestro de taekwondo. Bueno, parece que no fue para tanto. Veámoslo de nuevo en cámara súper lenta, unas 100 veces más lento, a 2500 cuadros por segundo. ¡Auch! A esta velocidad parece que duele más. Los músculos abdominales, casi sin grasa de por medio, parecen la superficie de una pileta llena de agua. Si los músculos fueran muy duros como un hueso, se romperían con un golpe fuerte. Si fueran demasiado blandos, dejarían que el puño penetre en el cuerpo, poniendo en peligro a los órganos vitales. Gran parte de la cantidad de movimiento detrás del puño o pie golpeador se transfiere al cuerpo. La energía cinética del puño se disipa tanto en los músculos del brazo del maestro como en los de la panza del discípulo. Las ondas producidas por la perturbación, y vaya qué perturbación,
vamos a ver ese tipo de traumas, que es un poco más que gracioso, pero vale la pena para analizarlo. Entonces, la característica diferente que tiene cada estos traumas, y vamos a ver un video más que nos podría ilustrar otro mecanismo de trauma. Vamos a ver, voy a ampliar en mi pantalla y veamos este accidente. Bueno, entonces hemos visto tres formas de mecanismos de trauma. Entonces, por eso la importancia de evaluar la forma como suceden estos accidentes y ante qué pacientes estamos. El objetivo de ahora es ver los principios biomecánicos, tener la conciencia que el hueso es un organismo vivo, qué tipos de fracturas, cómo se curan los huesos, el examen básico de traumatología, que ya lo vimos ayer, no lo vamos a repetir, y el concepto de fracturas cerradas y expuestas. Si hay tiempo, vamos a revisar algunos casos de fracturas expuestas. Fracturas, sinónimo de lesión de partes óseas y de partes blandas. Eso es lo que generalmente vemos. Una fractura, estamos viendo un hueso, pero yo veo esto, una estructura vascular, mineralizada y viva. Entonces, Alonso, que decía que la fractura es una lesión de tejidos blandos en el cual hay un hueso roto. Mire este concepto tan interesante y vamos a evaluar la calidad de hueso. Veamos este hueso de acá, miren, tiene una cortical, el hueso cortical duro, y a este nivel es como una esponja, entonces se llama hueso esponjoso. Tanto tiene circulación perióstica como endostal. Y esto trae por las líneas, unas líneas de fuerza que están caracterizadas por las líneas de compresión a este nivel y hay líneas de tracción a este nivel. Por eso la configuración que tiene este hueso y todas esas fuerzas, cómo actúan en la biomecánica normal, eso nos da mucha importancia para ver cómo va a ser nuestro tratamiento o sinónimo de osteosíntesis en las fracturas que están abiertas.
Características del Carga, hueso yo también tiene clase con cortical. tu software. Es que si es que sale. El doctor Quispe, ¿puede cerrar el micro, por favor? Entonces, el hueso cortical es un altamente organizado, generalmente más está localizado en la diáfisis, proporciona resistencia al sistema y soporta gran cantidad de cargas. Eso es lo importante. En cambio, un hueso esponjoso, como su nombre lo dice, es una esponja. Es más débil, se ubica en las epífisis, tiene una porosidad de 30 al 90%, y estas tetrabéculas se adaptan al estrés por la disposición del colágeno. Vamos a ver cómo seguimos avanzando. Entonces, la composición del hueso, ustedes ya se acuerdan en su clase de histología, que el 60% es inorgánico, que le da dureza y rigidez, el 30% es orgánico, que le da la flexibilidad y la elasticidad. Y hay otro elemento del sistema musculoesquelético, que son el cartílago, que a nivel de cartílago articular se compone de colágeno tipo 2, donde existen los condrocitos, aguas y proteína-glicano. Entonces, las funciones del cartílago distribuyen las fuerzas para que si existe un deslizamiento en las articulaciones, absorbe el impacto, y esas son las principales funciones. Entonces, ya estamos en conceptos un poquito más, estamos hablando de un hueso con una estructura vivo, y aparte tiene estructuras especializadas en las articulaciones, como los ligamentos. Vemos el ligamento colateral, el tendón patelar a este nivel, los ligamentos T cruzados, y ligamentos más especializados, como los meniscos, que ya vamos a ver en las clases de artroscopía, me parece que tienen ustedes. ¿Qué propiedades tiene el hueso? Tiene la propiedad de dar fuerza, rigidez y elasticidad. Las funciones, una función mecánica, una función de protección, metabólica, y no se olvide la función hematopoyética. Vamos a ver algunos conceptos que los traumatólogos manejamos mucho. Nosotros tenemos que ver mucho con la física, con la física aplicada al sistema óseo, y por supuesto, esta fórmula de energía, la que todo mundo que lo conocemos, que la conocemos todos. Por eso que cuando hay un disparo de arma de fuego, realmente el proyectil es chiquito y tiene la parte de pólvora grande, lo que le da una velocidad mucho más grande. Y entonces, ¿qué cosa pasa con esto? Entonces, eso ya tiene una gran energía. En el mismo ejemplo, ¿qué estrés produce una bala? Tiene una área muy pequeña y una gran fuerza, lo que produce una gran destrucción. Y vamos a ver otro concepto, que es la deformidad, llamada strain. Y eso lo vamos a ver en unos gráficos posteriores. Y ahí salió la teoría de Pearson, que tiene que ver con esa elasticidad que tiene el hueso para la deformidad. Imaginemos que acá esto es una fractura, acá hay una fractura, acá hay una fractura, acá hay una fractura. Uno hace un movimiento a este lado y un movimiento contrario, y todas las fuerzas se van a distribuir en los distintos segmentos que de hueso. En cambio, si es una fractura única, ese movimiento es mayor en un único sitio. Tal vez unos ejemplos posteriores podríamos verificar eso. ¿Y eso para qué nos sirve? Entonces, una fractura de trazo único, que tiene un strain, una deformidad muy alta, lo que va a requerir una estabilidad absoluta y una deformidad
un strain que se divide una fractura polifragmentaria o minuta, lo que va a requerir es una estabilidad relativa. Por supuesto, si ese concepto de inestabilidad relativa no significa inestable. Si queda inestable, no va a unir y se va a la no unión o la pseudoartrosis. Entonces la definición de estabilidad relativa es unos movimientos controlados. Como consecuencia, va a producir una consolidación natural con callo óseo y generalmente se usa en fracturas diaficiarias multifragmentarias. ¿Qué cosa pasa cuando un hueso se somete a una fuerza? Inicialmente va a producir una deformidad, una leve deformidad, después produce una deformidad plástica, se va arqueando, por decirlo, hasta que llega un punto que se rompe. Entonces lo vemos en esta gráfica, comienza a aplicarse las fuerzas hasta que comienza a doblarse el hueso ligeramente y el hueso soporta y llega un punto que se rompe. Más o menos sería ese el concepto. ¿Qué mecanismo de trauma hay ante una fractura? Trauma directo, indirecto y contracturas. Porque un paciente que tiene una epilepsia, por la fuerza muscular, puede producir una lesión ósea o musculoesquelética. Un paciente que recibe una carga eléctrica, por la contractura de la musculatura, va a producir unas luxaciones hasta fracturas. Por eso es el concepto. ¿Cómo pueden producir estas lesiones? Puede producir una flexión, una rotación, una compresión, una tracción, un cizallamiento, un trauma directo. ¿Por qué es esto? Porque nosotros, conociendo el trazo de fractura, ya tenemos una idea de qué trauma han actuado y cómo vamos a contrarrestar estas fuerzas. Pero definitivamente, en la caída de bicicleta que hemos visto, no podemos precisar cuál ha sido más de eso, probablemente una combinación de todas ellas. Vamos a ver los mecanismos de trauma. Eso significa compresión. El hueso resiste mucho a las fuerzas axiales o compresión. Esta fuerza es una fuerza de distracción, quiere decir, lo están jalando el hueso. Esta fuerza es de cizallamiento, fuerzas contrarios en la diáfisis, fuerzas de rotación. Hay que marcarlo claro, esta fuerza de rotación, porque el hueso es muy débil a las fuerzas de rotación, y esta es una fuerza en flexión. La fuerza de flexión ocurre en dos fenómenos, una en la parte medial de compresión y la parte externa de distracción. Entonces, nuestros principios, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no podemos poner una placa de compresión acá, porque vamos a aumentar la deformidad. En cambio, nosotros podemos poner una placa de tirante o de compresión para contrarrestar estas dos fuerzas, y de esta forma tenemos las dos columnas de este hueso en compresión. Ese es para que tenga una noción de la forma como evaluamos nuestra planificación al hacer una osteosíntesis. No es una ferretería, colocamos una placa acá, coloca una placa acá y donde uno quiera. También nos fijamos en el diámetro de los huesos por una serie de fórmulas, porque nosotros cuando tenemos que tener un sistema, en este caso un tornillo usamos, tenemos que fijarlo en esta cortical y tenemos que fijarlo en la cortical opuesta para que sea seguro el tornillo. Si el paciente tiene una osteoporosis marcada, este ancho de acá va a ser muy delgado, lo que va a dar una fijación muy leve. Vamos a ver en esto, que les dije algo. Fuerza de compresión tú comprimes un hueso y soporta 167 milipascales. En cambio, si tú lo rotas,
soporta 1/3. Dicen que una persona fuerte agarra un hueso fresco, lo puede torsionar con sus manos y lo puede romper. Vamos a ver ejemplos por fracturas por compresión. Miren, me he olvidado colocar que los cheques, pero estos son preguntas de examen. Un ejemplo de fractura por compresión: caída que de altura, las fracturas se aplastan, acá se ve un aplastamiento, acá se ve bien claro una fractura con aplastamiento, característico en fracturas por compresión. De tracción, el tendón patelar se inserta a este nivel, lo tracciona tan fuerte que hace una abulsión de la espina tibial. Acá se ve otro tipo de abulsión de la espina tibial, y acá vemos el calcáneo, el tendón de Aquiles, se acuerda, se pega acá, lo ha arrancado a ese nivel. Ejemplo de fracturas por flexión, vemos claramente que ha ocurrido una flexión a este nivel. Acá voy a subrayarlo, se ha luxado el arco cubital distal, y vemos esto de acá, estas líneas blancas, es la fise o la zona del crecimiento del hueso, lo que lo diferencia de los huesos maduros. Acá vemos igual, en esta zona, aparte de la fractura, estas líneas de acá son la placa de crecimiento de los huesos, por donde el hueso crece. ¿Qué características tiene un hueso inmaduro, un hueso en niños? Su periosto es mucho más grueso, tiene la propiedad de curación mucho más rápido y propiedad de remodelación. Un niño de 3 años, una fractura de antebrazo, si uno quiere, lo puede dejar así, sin reducir, y hemos hablado de unos términos ayer, y probablemente va a existir una remodelación ósea. Por eso la importancia. Y la característica, porque tiene un callo grueso, produce como una fractura en tallo verde, como una rama que se ha roto, no se rompe en 2 pedazos, sino se rompe de esta forma, como un tallo verde, la placa que de perfil. Vamos a ver los mecanismos por torsión. La más característica son estas fracturas en espiral. Entonces, ya ves una fractura en espiral, ya podrías determinar que la fuerza ha sido en tracción. Y miramos esta columna, una fuerza en cizallamiento. Mira, acá hay una parte de la columna, está acá, la fractura, y la parte de la columna. Y miren que la médula, ¿dónde está pasando la médula? Y finalmente debe tener una contusión medular, pero no tiene una sección, que muy bien ha podido tener una sección medular, y el paciente ha podido presentar una tetraplegia. Traumas que directo. Digamos qué cosa pasó con este karateca. Les digo que el truco de esto. Entonces, el truco de esto, cuando uno hace rompimientos, deja la noche anterior que los ladrillos en agua. Entonces, se ponen más débiles y cuando uno golpea, se rompen. Pero se olvidaron ponerlo en agua y pasó este tipo de fractura. Por el trazo de fractura que vimos ayer, ¿cómo se llama? ¿Alguien podía colocarme en el chat cómo se llama este tipo de fracturas? Que voy a decir que es por pedacitos, por decirlo, con minuta. Perfecto, exacto. Vamos a ver de fracturas con minutas. Y los traumas indirectos son más complejos, muchas veces se producen luxaciones, netamente vemos la articulación acá, la cavidad sigmoidea mayor, y la tróquea está a este nivel y está luxado. Ayer vimos una luxación de hombro con la característica de signo de la charretera, del surfista que lo sacamos de la playa. Otro tipo de fractura por estrés, se da mucho en los maratonistas y en los soldados que hacen correr con zapatos, con botas,
tiene dolor crónico y tiene una imagen así medio extraña que podía confundirse con una imagen tumoral. Vamos a ver la característica del hueso normal, es esta, y este es un hueso de osteoporosis. Yo les pregunto, yo voy a poner una osteosíntesis acá, voy a poner un tornillo acá. Imaginamos que mi tornillo sea este de acá. Yo no creo que este tornillo tenga una sujeción suficiente para soportar las cargas. Si yo pongo un tornillo y un hueso normal, encima tiene corticales buenos, se va a anclar mejor. Entonces, todas esas son las consideraciones que tenemos que ver cuando uno hace una reparación de las fracturas. Vuelvo a repetir, no es una ferretería. Las placas de osteosíntesis no son las placas que se compran en Maestro ni Ace, son placas especializadas, una aleación indicada y con unos perfiles que no minimizan el daño de la circulación periostal. Esto, los factores de osteoporosis, van a hablar en enfermedades metabólicas, pero es conocido, se da más en mujeres, raza blanca, en la menarquia, también en países que no hay sol, tiene una deficiencia de vitamina D, tabaquismo, alcohol, sedentarismo, y tratamientos médicos como corticoides, anticoagulantes, inmunosupresores, los pacientes que tienen artritis, por ejemplo. Todas esas cosas tenemos que saber. Eso hablamos ayer en el prequirúrgico, es parte de lo que tenemos que saber para poder entender la fractura y poder tratarlas. Fracturas de baja energía y de alta energía, ya hemos visto ahora con los ejemplos, y vamos a ver el proceso de conciliación normal. Produce una etapa antiinflamatoria, una etapa proliferativa y relativa. A ver, voy a preguntar en el chat, si alguien tenía una fractura, el paciente estaba en la bicicleta, se cayó con la mano empalmada y tiene una fractura del metacarpiano. ¿Qué crees que le va a recetar el médico de emergencia? Tiene dolor intenso. Vimos que uno de los síntomas y signos de la fractura es el dolor que se llamaba en forma exquisita. ¿Qué le van a dar? A ver, pase de farmacología. ¿Alguien tiene? Diclofenaco. ¿Qué más? ¿Alguien va a dar algún otro producto más? ¿Alguien le daría algo más? Ajá, claro. Mira, y eso es lo que ha respuesto, claro, exacto. Quiere decir, ¿qué nos enseñan los laboratorios? Yo todos los días recibo visita médica y dice, doctor, tengo un antiinflamatorio, un COX-2, que te va a ayudar para tu paciente, para que no tenga dolor, y es espectacular. No le crean. Ustedes tienen que saber las ciencias básicas. Todos los traumatólogos, todos los médicos de emergencia, lo primero que le van a dar a un paciente que está con dolor es antiinflamatorio. ¿Y qué están haciendo? Frenando la primera fase de autocuración de las fracturas. Las fracturas tienen poder de autocuración como la mayoría de nuestro cuerpo. Entonces, si ustedes sabiendo la parte básica, ustedes van a comprender y guiarse más. No todo lo que está descrito o lo que está publicado o lo que la industria nos dice tiene mucho sesgo. Hay que tener mucho cuidado, ser muy críticos. La fase inicial de consolidación es el hematoma, produce un problema inflamatorio, crecen nuevos vasos, hay una formación de callo óseo y una remodelación. Esto es en forma normal.
¿Qué se requiere para que existe que el hueso consolide? Consolide, ya hemos hablado, hemos dado términos, para que el hueso suelde. Check. Buena reducción. Quiere decir que el hueso esté en su sitio, que existe una inmovilización y un aporte sanguíneo. Ahora vamos a hablar de qué se trata la inmovilización, estas cosas. ¿Cómo se puede tratar una fractura? En forma conservadora, un fijador externo, que vamos a ver ahora. Fijación interna se refiere a las placas, y eventualmente cuando hay una destrucción de una articulación, se coloca una prótesis. La clase pasada, el grupo pasado, se habló un poco del diálogo sobre los politraumatismos, el sangrado, cómo se mide, y vamos a ver esto, lo que es el politraumatizado, un paciente que tiene más de 2 sistemas comprometidos. A veces los traumatólogos hablamos de polifracturados, pero esto va a llevar a una enfermedad sistémica con una respuesta inflamatoria que va a producir un deterioro secundario. ¿Qué cosa pasa cuando yo les comentaba al grupo pasado que hubo un accidente y delante mío y yo tuve que auxiliarlo? Y ya pues tuve que auxiliarlo y ahí dio bastante conversación. De repente un día vamos a hacer un grupo sobre esto. Entonces el 40% mueren por la hemorragia incontrolada en la primera hora. Hay que tener bastante cuidado. Y va a producir un síndrome de coagulopatía traumática aguda. Es dependiente del trauma, de los factores de consumo, de los factores de consumo de coagulación, la hemodilución, acidosis y que la genética. Y eso existe una triada que letal. Produce la respuesta inflamatoria sistémica, como hemos visto en el COVID, y también produce una coagulopatía, hipotermia, acidosis, y esto va aumentando, desencadenando todas estas cascadas y vienen los problemas. Yo creo que podemos ahí dejar algunas preguntas. A ver, el hematoma, entonces no se da opioides, claro, opioides se da bastante. Acá en el Perú tenemos mucho miedo de dar opioides, pero se puede dar. ¿Qué cosa lo que se debe dar? Se da paracetamol y tramadol. Eso es lo que más manejamos eso. Pero opioides, todo tipo de opioides, tenemos que saber manejar. Vamos a ver lo que es una fractura expuesta. Vamos a tener que manejar una fractura expuesta porque va a dar un poco tiempo, porque ustedes van a recibir estas fracturas expuestas y lo que ustedes hagan, tratan este paciente, va a determinar la evolución del paciente. Como objetivos es evitar la infección, que la fractura consolide, restablecer la función, y yo trabajo en un hospital de salud para trabajadores, trabajo para ellos, obreros y trabajadores. Entonces mi meta es que se incorporen rápido a trabajar. Principios básicos, tener en cuenta: limpieza quirúrgica inmediata, eliminar contaminación, respetar la vascularización, reestructurar la anatomía, buena estabilidad, y ir a la rehabilitación precoz mediante una planificación. Vamos a parar un ratito y voy a abrir el chat de nuevo. Ya, yo les hago el comentario, que un poquito que de tiempo da. Yo estaba en Costa Verde, me iba a la playa, y delante mío, una curva, se rebaló porque estaba un poco húmedo, se cayó una moto y ¡pah!, se cayó. Entonces, yo fui a auxiliarlo, porque por ley estamos obligados a auxiliar, no puedes irte a la fuga, porque puedes recibir, te puede llamar la fiscal y puedes estar con un problema legal. Hay que tener cuidado, tenemos que auxiliar y saber auxiliar. Entonces, como yo había hecho la clase de politrauma, entonces vamos a hacerle el ABCE, vi las vías aéreas, respiraban, vi si no había ni un
problema. Vi la circulación, que tenía una fractura expuesta de la tibia, pero está bajo control. Le puse un vendaje compresivo, no le puse torniquete. No sabía que si tenía lesión en el cuello. La circulación está bajo control. Entonces le digo, vamos a trasladarlo, moverlo. Había un surfista ahí cerca, que tenía con una lombo. Le digo, préstame tu lombo. No, me la prestas y me la prestas. Y le puse la lombo abajo del paciente y lo trasladé, porque estaba en la pista, y lo dejé al lado. Dicho sea de paso, el tanque de la gasolina se había hecho hueco y estaba filtrando gasolina por la pista. Y ahí había uno que se acercó y yo le digo, oye, haz esto, aleja la moto porque se va a prender. Me dijo, yo me había presentado como médico, me dijo, doctor, no se preocupe, agarró un chicle y tapó con un chicle que la ruptura del tanque. Y sacamos la moto hacia el otro lado. Entonces ya tenía el paciente inmovilizado y qué sé yo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo voy a llevar? Entonces no sabía si tenía lesión cervical o no tenía lesión cervical. Estaba consciente, estaba respirando bien, con pulsos estaba relativamente bien, frecuencia cardíaca estaba bien, pero no sabía más, porque a veces puede tener ruptura de órganos internos, se puede descompensar en forma rápida. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo trasladas a un hospital o no lo trasladas? Para eso, tú no lo puedes trasladar en tu carro o en tu camioneta porque va a ir doblado en cuatro. Tú estás obligado a llamar a la ambulancia. Tienes que tener el teléfono de SAMU, llamas a SAMU, o en todo caso a Serenazgo, que felizmente estaba había pues Serenazgo ahí, había vigilancia, por la cámara de seguridad nos había visto, y vinieron los Serenazgo, le digo, tráeme la ambulancia que de Serenazgo. Vinieron pues los paramédicos, y lo que hicieron, que me votaron. Y a buena hora, me dice, doctor, nosotros estamos acostumbrados a tratar estos pacientes y yo soy paramédico. Dice, tráeme una férula para la pierna, yo lo voy a inmovilizar que la férula. Entonces, traccionamos la pierna, ponemos una férula que ellos tenían, vendaje, pusieron una gasa estéril y listo. Le pidieron un collarín cervical. Me dice, doctor, ¿está estable el paciente? Sí, le digo, usted está estable, no hay que tramo al tórax, no tramo abdominal, aparentemente no. Hay que trasladarlo a un hospital. Doctor, ¿dónde lo vamos a trasladar? Y la pregunta es esa, ¿dónde lo van a trasladar ustedes? Arriba, por la subida de Armendáriz, no, la subida de Miraflores, hay un centro médico de salud que es de primer nivel, la UBAT, San Isidro, me parece que es, y más arriba hay un consultorio de un médico, y creo que allá arriba hay una pequeña clínica, me parece. ¿Dónde lo van a trasladar al paciente? Sin saber que está chocado, sin saber en qué condiciones está, porque puede decir, mira, tenga una fractura que de vaso, ha tenido una ruptura que de vaso o fractura de hígado, no está sangrando, no está sangrado, pues puede descompensarse en media hora, una hora, y se le puede morir. La pregunta es, ¿dónde lo trasladan el paciente? A ver, ¿quién quiere responder a esto? ¿Nadie? ¿Nadie? Hospital General. Ajá. ¿Alguien quiere opinar algo más? A un nombre de un hospital. ¿Quieren? El hospital más cercano. Ya, si el hospital más cercano era, como te digo, este hospital que era Casimiro Digo, ahí está, mejoró, ahí mejoró. Ya, si yo lo llevaba a este paciente arriba, esta UAP,
no iba a solucionar nada. Los médicos estaban acostumbrados a tratar enfermedades comunitarias de primer nivel y no estaban acostumbrados a tratar un politrauma. Y esto, para llevarlo a un hospital que tenga las mejores condiciones, tienen que coordinar con la ambulancia y que tengan cupo, y eso puede demorar un tiempo demasiado largo. ¿A qué hospital lo vas a llevar? Casimiro Ulloa de Miraflores. Perfecto. Si estás en el sur, ¿dónde lo vas a llevar? María Auxiliadora. Si estás en la carretera central, ¿dónde lo vas a llevar? Hospital de Vitarte o Almenara. Entonces, tienes que llevarlo a hospitales grandes, porque si tú lo llevas a hospital pequeño o un médico particular, el paciente se va a morir ahí y se va a complicar las cosas para ti, y para el médico que lo llevaste y para el paciente. Entonces, ahí queda un poquito más claro sobre esta. Cualquier sitio que está más cerca, no, porque te digo, yo tengo un consultorio arriba, yo lo llevo arriba en mi consultorio, yo no puedo estabilizarlo. Como te digo, yo recién había hecho la clase de politrauma y lo que yo pude hacer es mínimo. No tenía férula, no tenía una cánula endotraqueal, no tenía un ambú, no tenía nada para hacerle ni lo básico. Yo a partir de ahora, tú hables que mi maletera y tengo un tupper de vendas, de gasas estériles, de una cánula que de mayo, para tratar de eso. Pero en ese momento yo no tenía nada. Y eso pasa que con todos nosotros, por eso que ustedes tienen que hacer el curso el curso de resucitación, que es una obligación de los médicos seguir. Yo he hecho un curso hace 6 meses, de una habilidad de 3 años, y hay que seguirlo, que es lo que la universidad debería tener. Entonces continuamos con esto. Las fracturas expuestas se clasifica tipo 1. Los traumatólogos no nos complicamos, que la vida son los más simples. Tipo 1, 1 centímetro. Tipo 2, ¿cuántos centímetros tiene? 2. Tipo 3, ¿cuántos centímetros tiene? 3. Más fácil de que eso no puede ser. Tipo 1, 1 centímetro. Menos contaminación, fractura mucho más simple como la que estamos viendo acá. Tipo 2, 2 centímetros. Mira, pero ya hay una conmoción mayor, lesión de parte de óseas, ya trauma de una energía mayor, más contaminación de las partes blandas. Tipo 3, ya se ve que estas fracturas, periósteo no hay, una lesión más de 3 centímetros, las fracturas mucho más complejas, más energía, más contaminación. Tipo 3, desgraciadamente ya lo vemos, tiene lesión vascular, hay que hacer anastomosis, y 4 es la primera que vimos en la parte, en la lámina de la clase anterior, que estaba destrozada, que va para amputación. Y eso fue una pregunta que nos hicieron la vez pasada, por eso he puesto esta lámina, ¿cómo evalúa al paciente? Entonces, vamos a ver, ponte, ya, fractura, el paciente que hemos visto, de la caída de moto, no se fracturó la tibia, se fracturó el fémur. Ya está. Fractura de fémur, ¿cuánto hemos visto que tiene el sangrado? 750 a 1000. Ya tenemos que conocer eso. Entonces, la frecuencia cardíaca ya está en 100. Mira, si ya tiene una pérdida sanguínea un poco más de 40%, su frecuencia cardíaca ya pasó a 140. Frecuencia respiratoria comienza a aumentar, un sangrado más de 40% está en 35. Entonces, por eso a veces dicen, oye, los médicos lo que primero que hacen, los signos vitales. A veces hay médicos que toman la presión, pulso, respiración, pero no lo toman como una rutina, porque todo el mundo tiene, los médicos antiguos tienen su estetoscopio, su tensiómetro, ya tienes esto acá, hoy está respirando esto, pero no lo relacionan con esto, ¿no? Con los valores del shock hipovolémico. Entonces, el conocimiento tiene que ser completo, quiere decir,
lo que uno, los signos que uno ve, no pueden ser signos fríos, como lo hacen los administrativos, no puede ser un número, sino tiene que ser correlacionado con la clínica. Entonces, si el paciente está confuso, hay caracho, mucho cuidado. Si ya está confuso, ya de arranque, ya tenía un sangrado de 2000. El volumen de sangre de nosotros, más o menos, ¿cuánto es? A ver, ¿quién me puede responder? El volumen de sangre. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? 5 a 6. Acá que los peruanos, la verdad, cuando somos chicos, tenemos 5. Ya. Ha sangrado 2, es decir, el 50%. Hay que tener mucho cuidado. Sangra más de 2000, ¿qué cosa va a pasar? ¿Qué cosa pasa si sangra mucho más que de 2000? Una fractura que de pelvis está con letargo y va a entrar en paro. Échale volumen, si no el paciente te va a entrar en paro. Entonces, por eso es que hay que tener esto más o menos claro. Entonces, a veces estamos manejando, hay un accidente al frente nuestro y a pesar que yo di la clase, no puedo poner una vía grande y a veces ni estoy entrenado para poner una vía central o un abocado grueso y no tengo. Entonces, lo ideal es estabilizarlo lo mejor que puedas, llama a que sea trasladado en las mejores condiciones a la ambulancia, al SAMU, o en todo caso al serenazgo de la ambulancia, traiga. Y si está en paro, traiga, el paciente está en paro, traiga un desfibrilador, por favor. Entonces, tienes que saber qué cosa tiene. Las fracturas 3B, entonces, más contaminación. Esto lo que ustedes ven acá es el hueso que está expuesto, y las 3C, mira, este daño de acá, todo este músculo que está acá, este músculo no sirve, no sirve. Y eso es lo que yo le decía, el tratamiento oportuno que le den, el tratamiento que ustedes le den, la decisión que ustedes toman, pone una gasa, un apósito, ponle un vendaje compresivo. El vendaje compresivo generalmente es venda, algodón, venda, como un sándwich. Con eso el sangrado disminuye, la pierna en alto, la extremidad en alto, con eso disminuye. Llévalo a un hospital grande y tienes que avisar, si está llegando un hospital con paciente chocado o con un grado de shock hipovolémico, grado 2 o grado 3. Por el camino podría hasta empeorar. Entonces hay que informar bien. Como toda herida, una fractura expuesta a las 6 horas ya se considera infectada. Es otro de los motivos que tenemos acá. ¿Qué cosa pasa en una fractura expuesta cuando llega a un hospital? ¿Cuánto tiempo piensas que demora que llega un paciente desde que el accidente hasta que puede entrar a una limpieza quirúrgica en un hospital cualquiera? Imaginemos que llega al hospital Rebagliati, ya está, en el hospital que conozco, que trabajo, es el mejor hospital de salud, uno de los mejores que tiene el Perú, con sus deficiencias. ¿Cuánto tiempo piensas que demora del accidente hasta que el paciente entra al quirófano? Pongan una hora al azar. A él que se anima, ¿hay alguien a colocar eso? ¿Nadie? ¿Sí? 4 horas. 4 horas sería ideal. 3, 4 horas, eso lo hacen en Estados Unidos. ¿Saben cuál es la realidad acá? Pasa más de 12 horas hasta 24 horas. Llegó el paciente, primero en llegar, mientras que llega la ambulancia, lo estabilizan,
llegan al lugar indicado, va a pasar 2 a 3 horas. Llega a admisión y ahí tienen que hacer sus riesgos quirúrgicos, estabilizarlo, le van a pasar una vía, entra shock trauma, le van a pasar una vía grande, le van a pasar sangre, lo van a estabilizar, y ahí dicen, necesitan sus riesgos quirúrgicos, y los riesgos quirúrgicos, que es el prequirúrgico que hemos visto ayer, a veces el cardiólogo puede demorar 1 hora, el riesgo neumológico como 1 hora, y el paciente está en ayuno, no está en ayuno, tiene que esperar a que esté en ayuno 6 horas mínimo, que ya empezó 4 horas, 2 horas más. Ya está listo. ¿Hay sala de cirugía disponible? No, doctor. Hay 2 salas de cirugía de emergencia. Una hay una craneostomía, que va a demorar unas 6 horas, y la otra hay un apéndice perforado, que va a demorar 4 horas. Después de eso entraría usted. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, por eso que nuestro tratamiento difiere mucho a lo que dicen que los libros. Difiere mucho a lo que dicen que los libros. En lugar del accidente, evaluación integral del paciente, como hemos hablado, cubrir con el apósito más limpio y estéril la zona, no hacer reducción. Yo le pongo si no tengo, yo no tengo pues una férula de madera ni nada, pero cartones a veces tienes, doblas cartones en varios pedazos y lo vendas primero, y le pones sobre eso una venda encima, y lo evacúas al lugar definitivo del tratamiento. Entonces, diferentemente, Casimiro Ulloa, Hospital María Auxiliadora, Almenara, Sabogal. Entonces, después de eso va a entrar a sala de cirugía. La sala de cirugía tiene que ser oportuno y agresiva. Todo lo que está muerto, contaminado, no hay que ahorrar tejido muerto, porque ahorrar tejido muerto es tener focos infecciosos. Primero se lava, se desbrida, se hace fasectomía para evitar síndrome compartimental, que mañana probablemente van a ver en complicaciones de fracturas. Hemostasia, pero la hemostasia no es chapar cualquier vena a como dé, es viendo las arterias, y si una arteria principal, suturarla. Se hace cobertura ósea, el hueso no puede estar descubierto, ni las venas, ni los tendones, porque se mueren. Y hablamos de estabilización de las fracturas. Entonces, la estabilización de las fracturas, que se coloca un fijador estabilizado, si una reducción anatómica. Se llama control del daño. Uno lo estabiliza, hace su control del daño, la parte inicial, y después lo planificas para la cirugía, sobre todo en politrauma. ¿Cuántos debes lavar? Mínimo 10 litros de cloruro de sodio. Agua no se usa, porque produce un edema. Y escobillas no se debe usar, y teóricamente se debe lavar con cloruro nada más. Si la zona es muy contaminada, se puede usar yodopovidona, aunque es un irritante gástrico, vas a dañar más el tejido. Pero si tú ves dentro de la pierna, sacas brea, sacas tierra, pedazo de pantalón, hay que debilitar y lavar bien, ¿no? Definitivamente. Y hay que estabilizar que la fractura. Vamos a ver, una herida de arma de fuego. Entonces, ¿qué tipo de trauma es? Trauma de alta energía, ¿no? Un proyectil de bala, una fractura conminuta, y esta estabilidad que hemos dado es una estabilidad relativa, no es absoluta, y ya esto permite ciertos movimientos para realizar un callo óseo en forma secundaria. Inicia lo más pronto, dale antibióticos, yo le doy cefalosporina, y la verdad que de frente inicio con las 2, aminoglucósido y cefalosporina. ¿Qué
qué marca dan o qué le indican. A ver, en el chat. ¿A una marca o qué le indica? Tengo un paciente, voy a abrir la puerta un ratito. Vean marcando en el chat qué le van a dar. Hola. ¿No? Pueden pasar con el clase, no favor. Pueden estar ahí. Ya, por favor. A ver. Vimos amicacina, perfecto. Y cefazolina, perfecto. Y si tiene alergia a las penicilinas, ¿qué le vas a dar? A ver. Doctor, yo tengo alergia. Hemos visto todo el perquirúrgico y ayer hablamos mucho de las alergias. Y vimos, las alergias se repiten varias veces. Le pones una cinta cuando va a la inducción de la anestesia, la lista de checklist de seguridad, de cirugías seguras. Antes de entrar, se le pregunta si tiene alergia. Durante la cirugía se pregunta si tiene alergia. Vancomicina es un poco, podría ser en infecciones más severas. ¿Qué le doy yo? Ciprofloxacina y clindamicina. Es una fórmula relativamente buena. Entonces, aparte de saber cefalosporina y aminoglucósidos, tiene que decir, es porque la enfermera te va a decir, ¿qué le doy? Cefalosporina de primera generación, le va a decir, pero ¿cuál es esa? Te va a decir, dame el nombre. Tiene que saber qué nombre usted es. Entonces, el grado de complicaciones, ayer hemos estado analizando muchos riesgos, yo me gusta mucho analizar riesgos, y vemos que una fractura expuesta de grado 3 tiene una posibilidad de amputación altísima, de grado 3B hay que hacer anastomosis vascular, una complicación del 40%, pero todos estos indicadores se refieren a la literatura, cuando se puede operar a las 6 horas, antes de las 6 horas, que eso no se da en nuestro país. Vamos a ver como complicaciones las fracturas penicilina, claro, la penicilina, si penicilina también se puede dar, pero hay que tener cuidado con si es alérgico a la penicilina, es el tema que le voy a decir. Entonces, al haber una fractura expuesta, se pierde el hematoma, entonces el hematoma es básico para la formación de callo óseo que vimos, y hay cierta mayor incidencia, en este caso, de retardo de consolidación. Uno es retardo de consolidación, que está demorando en soldar, y el otro es la no unión, o la pseudoartrosis que se decía, nunca soldó, faltó hueso, y en este caso se ha puesto un peroné protibia. Vamos a ver una fractura expuesta tipo 3A. Vamos a pasarlo rápido. Mire esa aproximación, la contaminación. Esto lo que vemos es el hueso, pero hay un periósteo encima. Que la fractura se ha puesto un fijador externo, y vamos a ver el fijador externo como es este. Hay varios tipos de fijador externo. Es un fijador externo bastante cómodo, barato, y hay fijadores más versátiles, pero mucho más caros. Entonces, ya vamos a concluir. Entonces, en cuanto a las fracturas expuestas, que es el tema que hemos tocado como segundo tema, que lo he incluido, nuestra meta es evitar infección. El tiempo de tratamiento determina la evolución. ¿Qué cosa tenemos? Las osteomielitis, la infección de hueso nunca se cura, ya van a haber infecciones óseas. La limpieza quirúrgica debe ser precoz, con un desvibramiento agresivo. No se olviden la vacuna contra el tétano. Nadie tiene vacuna en el tétano en el Perú. Teóricamente cada 10 años tenemos que colocarnos. Son 3 dosis. Antibiótico terapia sistémica inmediatamente llega. Fijación externa es una alternativa bastante adecuada. Generalmente en otros países, a veces tratamos de hacerlo acá, hacemos la cobertura, los injertos, el tratamiento definitivo a las 72 horas,
para que tenga una rehabilitación precoz. Este es mis correos. Yo tengo una página web, yo tengo un canal de YouTube, que tal vez lo voy a pasar a unos temas que son más específicos para los residentes, pero podía pasarlos para ustedes. Voy a dejar de compartir y vamos a abrir aquí los micrófonos, o lo estoy evaluando, lo estoy mirando y lo estoy viendo en el chat. Entonces lo estoy viendo, los puedo escuchar, los puedo leer. Si hay un comentario más sobre esta clase, que ha sido mecanismo de fractura, y hemos hecho una adenda, hemos agregado un tema de sumamente importancia, como son las fracturas expuestas, que eso lo vemos día a día, y me pareció que no estaba en el sílabus. Vamos a ver dónde está mi chat, ya perdí el chat. A ver. Claro, entonces, la tierra, mira, ¿qué cosa pasa con la tierra? Yo cuando estaba estudiante, yo tengo un amigo, un compañero mío, que su papá era médico, que tiene un laboratorio clínico. Entonces, mira, ¿qué cosa hicimos nosotros? ¿Qué trabajo de investigación hicimos? Entonces, comenzamos a ver y decimos, vamos a hacer un cultivo de todos los guardafangos de los carros que están en el hospital. Entonces me dices, nuestro trabajo va a ser eso. Y uno se reía en qué sé yo. Claro, me dice, a veces tú limpias el carro, te cortas y qué sé yo. Vamos a ver, todos estos carros que hay acá, vamos a hacer un examen piloto con 20 carros nada más. Vamos a hacer el cultivo del guardafango de los carros, no de la parte de adentro de la llanta, sino del borde de la puerta para abajo, de la puerta de piloto para abajo. ¿Qué cosa ha dado? ¿Y qué cosa había ahí? Bacilos del tétano. Entonces, en Lima hay en cantidad. Entonces, no necesariamente ese mito que hay en fierros oxidados, o que existe en el ganado, en el campo. La verdad, en Lima hay en todos lados. Y en Lima, ¿el tétano tiene cura? Yo les pregunto, ¿el tétano tiene cura? ¿Saben ustedes o no? La vacuna, claro, la vacuna es una prevención. Se instaló el tétano, ¿tiene cura? La vacuna del tétano dura 10 años, correcto. No tiene cura. Y el paciente se muere por tétano. Hay un caso legal que en verano, una adolescente nadó y fue hacia una balsa que está cerca, una balsa de propaganda, una balsa circular. La gente nadaba hasta esta balsa y se regresaba nadando, pues estaba relativamente cerca. Se cortó al ingresar de la balsa, le limpiaron la galería, le pusieron un par de puntos y se acabó el asunto. Y a los 5 o 6 días presentó un cuadro sumamente raro, nadie sospechó, y acabó en UCI para soporte para el tétano, y la paciente murió de tétano, imagínense. Entonces estamos ahí. Vamos a una pregunta más. Doctor, ¿cuándo la fiebre podría ser flexión y conversión? Ya, entonces la fractura de compresión y flexión. Yo creo que podía volver a compartir mi pantalla para que ustedes tratar verla. No sé si ya estoy compartiendo aquí mi pantalla y ya perdí mi clase. Vamos a salir de acá. Y vamos a ver, creo que una de las primeras imágenes que les puse, sobre todo en lecciones de flexión, da para ver cuándo es único y cuándo se produce. ¿Dónde está? Acá. Vamos a presentar. Si ven, ya. Una fractura en flexión, que es una fractura que se quebró el hueso con una carga
inflexión, por decirlo. En esta zona interna se va a producir una compresión. Entonces, es probablemente que uno tenga una conminución en esta zona acá. Y en esta zona acá, lo que está pasando, se está estirando la parte que del hueso. Entonces, acá no hay compresión, sino distracción. Entonces, uno de los principios de osteosíntesis de la consolidación que ustedes tal vez vamos a ver si es que ustedes tienen mayor interés, es la compresión del foco de la fractura. Cuando hay compresión del foco de la fractura, ya no hay un callo secundario, sino un callo primario. Que dice, hay una curación de la herida, una conciliación primaria sin callo óseo. Y eso se logra una conciliación totalmente perfecta, y para eso, si yo pongo una placa de osteosíntesis por compresión acá, ¿qué va a pasar? Esta placa se va a estresar y se va a romper. Lo he puesto equivocadamente. Yo tenía que poner mi placa en esta zona para neutralizar la distracción. Entonces, esta placa va a soportar esta fuerza y va a facilitar la compresión. Entonces, es que ya mucho trabajamos con los residentes sobre estas cosas, tanto así que mañana empieza el curso básico, AO, y seguidamente el avanzado, que vimos todos los principios de estos síntesis, todo esto y las fracturas complejas. No sé si quedó claro. Entonces, yo creo que estamos en la hora. La traumatología es una especialidad que a mí me gusta mucho, pero requiere el estudio de la misma. Yo voy a seguir con las clases, me parece que toca la próxima semana, una clase muy interesante, porque vamos a hacer fractura de hombro, clavícula, hombro, húmero, hasta codo, y la siguiente seguimos del codo hasta la muñeca me parece, y después mano. Algo así lo que me corresponde a mí. Entonces, les deseo muy buenas noches y tengan que seguir estudiando, y yo lo voy a enviar en el chat que se ha creado cómo se pasa la visita actualmente. Pasamos un PDF y cada uno con su tablet, preferentemente, o con su celular, vamos viendo caso por caso, y voy a mandar dos casos, dos PDF, por decirlo, uno de la parte del noveno B, de un piso, que tiene 2 segmentos, 12 camas del miembro inferior y 12 camas de fracturas. El Hospital Rebagliati cuenta con 125 camas. Le voy a dar estos pacientes de un solo servicio, el servicio más chico. Entonces, con esto estamos acabando y vamos a seguir manteniéndonos en contacto. Cualquier duda, encantado de seguir conversando con ustedes. Que tengan muy buenas noches y cuídense ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor.